Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Emilio Sierra. Yo vengo desde Medellín, desde Colombia, donde hace alrededor de 15, 20 años vengo trabajando en temas de voluntariado corporativo. Inicié mi vida profesional en una compañía como Grupo Sura, que es una financiera y compañía de seguros en Colombia, donde inicialmente fui voluntario, luego fui un embajador y luego pasé a liderar la construcción y el diseño de toda la estrategia de nuestro programa de voluntariado corporativo en Colombia y luego tuve pues como la fortuna de llevarlo a Latinoamérica igualmente. Hace alrededor de unos 3 años creamos una filial de Bolis en Colombia y ahí estamos trabajando hace algún tiempo. Hoy me siento muy privilegiado, la verdad, y muy honrado y con mucha gratitud de estar aquí compartiendo, porque este creo que es un escenario, y ahorita que estamos en pleno mundial, creo que esto es un escenario de grandes ligas, donde además tenemos la fortuna de contar con, podríamos decir, una gran afición y por otro lado una nómina de lujo que nos está acompañando aquí el día de hoy. Entonces, pues bienvenidos a todos y a todas. Eh, Adelante Ángel, Inés, Juan José Manuel, Mar, Cristina, Jordi, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que además al final creo que vamos a concluir que nuestras fronteras geográficas realmente casi que cada vez existen menos. Hoy tenemos la fortuna de darles la bienvenida a nuestro panel de voluntariado corporativo sin fronteras, unas tendencias entre Europa y Latinoamérica, donde vamos a poder ver y conversar y disfrutar de esta conversación entendiendo que al final del día no somos tan distintos, tenemos un montón de similitudes que nos permiten justamente enfrentar unos retos muy similares, solamente que en algunas ocasiones con unos retos y con unas particularidades y unos recursos distintos. Y retomando lo que ahorita nos contaba Mar, con nuestro estudio, que fue una belleza, que además tiene una gran representación este año, en 2025 además tuvimos la fortuna de contar con casi un 45% de respuestas de Latinoamérica, lo que nos permite ya tener mucha más representación, mucha más información y traer una información que hoy queremos compartir con ustedes y que eso nos permite además, como tú decías, complementarnos, entendernos, construir, tejer entre todos y llevar más información de no solo lo que vivimos en nuestro contexto local, sino también cómo complementamos con una mirada y una panorámica mucho más amplia y más internacional. Pues entonces empezamos contándoles que hoy, según nuestro estudio además, y lo hemos confirmado ahí, nuestro voluntariado ya deja de ser una actividad aislada, una actividad no solamente filantrópica o solidaria, y se ha convertido en una palanca estratégica de talento e impacto social, donde el 93% de las empresas y organizaciones encuestadas así lo han confirmado. Y esto lo vamos a confirmar ahorita, justamente dándole la bienvenida a este panel con un video muy revelador que viene desde la casa de aquí, de tu fundación, de Repsol. Somos energía en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Energía que nos mueve a avanzar, a crear, a construir, a aceptar desafíos y convertirlos en oportunidades. En Fundación Repsol ponemos toda nuestra energía a lo más importante, las personas, e impulsamos nuestra energía para todos. Personas que suman, que inspiran, que actúan. Y juntos transformamos esa fuerza en acción, apoyando a entidades sociales y sumando el compromiso y el talento de los voluntarios. Porque somos más fuertes cuando nos unimos para crear valor en nuestra comunidad, capaces de transformar vidas, abrir caminos y generar un impacto real. Y es que sabemos que no hay nada más universalmente sostenible que cientos de personas poniendo su energía en otro ser humano. Fundación Repsol, con toda la energía de impulsar, inspirar, transformar, compartir, colaborar. Muchas gracias, Mari y Repsol por compartirnos esto hoy. Mar, nosotros en Colombia tenemos una compañía como EPM, que es una compañía dedicada a la generación de energía, electricidad, servicios públicos y demás. Y esta compañía ha sido un gran motor de desarrollo económico y social
no solamente para la región antioqueña donde estoy yo, sino para gran parte del país, incluso en algunos otros países de Latinoamérica. Y uno justamente de los retos que ellos han enfrentado como en el posicionamiento de su programa de voluntariado ha sido cómo logramos lo que ustedes ya hoy viven y han capitalizado de gran manera, y es cómo logramos vincular, por un lado, el voluntariado corporativo, por otro lado, la transición energética y el impacto social. ¿Cómo lo logran ustedes hoy? ¿Cómo lo han disfrutado y qué aprendizajes pueden compartirnos hoy de esa experiencia? Pues muchas gracias, Emilio, por la introducción. La verdad es que para nosotros lo primero que fue clave fue una toma de decisión, ¿no? El sentirnos Repsol y Fundación como un todo y entender que la estrategia de la compañía tiene mucho que ofrecer a la sociedad, nos ha permitido entender cómo podíamos desde Fundación dar una respuesta de mayor impacto en la sociedad, en las comunidades donde nos movemos, ¿no? Y lo primero que hicimos fue asumir que queremos dar respuesta a esa transición energética y dar respuesta a esa transición energética de manera inclusiva, ¿no? De manera que donde estemos podamos dar la respuesta a una realidad en la que nadie quede atrás y en la que tengamos unos programas muy claros para actuar, ¿no? Para mí han sido tres aspectos muy claves. Adoptar la transición energética como tu eje principal de respuesta en la sociedad. Por otro lado, una transformación en cómo lo hacemos desde Fundación, ¿no? Y de cómo lo hacemos desde el equipo y desde los voluntarios. Y eso ha sido un reto, porque realmente veníamos de generar y de trabajar proyectos diferentes, ¿no? Atender diferentes realidades donde había una necesidad y donde queríamos dar una respuesta, ¿no? Y un poco ligándolo a lo que decía Juan Ángel al principio, en el número de horas y el impacto que generas, ¿no? Y el número de voluntarios y dónde está la respuesta, ¿no? Y ahí sí que hicimos esa reflexión de decir, bueno, vamos a poner foco en lo que podemos hacer, vamos a entender dónde están también las capacidades de las personas de Repsol, ¿no? De nuestros profesionales, y claramente están en la energía. Y cómo en ese proceso de transición energética que estamos viviendo como compañía, también podíamos generar esa oportunidad en la sociedad, ¿no? Y para nosotros, pues el reto fue, primero, tomar esa decisión de vamos a poner foco, vamos a atender y dar una respuesta en un ámbito. Cómo ese ámbito es un ámbito donde tenemos las capacidades de las personas, de los profesionales, que conocen y son expertos y pueden ayudar a hacer esa transición. Cómo hemos conversado con las entidades sociales para entender que hay esa necesidad también desde el ámbito de la entidad social, desde el ámbito de los beneficiarios, desde los ámbitos de hogares más vulnerables que también necesitan generar esa oportunidad en eficiencia energética, y cómo acompañar con un proyecto muy claro en el que establezcamos qué es lo que queremos lograr, cómo podemos lograrlo y cómo acompañar a las entidades en este proceso, ¿no? También hubo otra decisión que para mí creo que ha sido muy importante en estos 6 años que llevamos ya en este proceso, y también ha sido un cambio dentro de nuestro propio equipo, dentro del propio equipo de transformación social, que veníamos de trabajar los proyectos sociales y el voluntariado, y ahora somos un equipo de transformación social en el que miramos la propuesta de manera integral y en la que, para dar una respuesta en la que entendamos cómo atender la necesidad, sí que entendamos el proyecto y con qué voluntarios vamos a poder actuar, hacer de la mejor manera, ¿no? Y bueno, pues el reto ha sido pues que todavía seguimos en ello, ¿no? Son 6 años de ir avanzando, de ir transformando y consiguiendo retos. Como habéis visto, bueno, en esa transición energética focalizada en eficiencia energética, en empleo en el ámbito de colectivos vulnerables, en el ámbito de la transición, en el ámbito del emprendimiento y todo lo que tiene que ver con lo medioambiental, ¿no? Y es en ese ámbito donde nos movemos, donde buscamos dar una respuesta a la necesidad que hay en el ámbito más vulnerable y donde, bueno, pues todavía tenemos mucho por hacer. Gracias, Mar. Jordi, estuve el fin de semana en Barcelona y tuve la fortuna de ir y volver en tren. Y ustedes han logrado algo muy importante, y es no solamente como negocio, es como que estuvieran en todos los rincones.
En cada rinconcito uno ve que está Caixa, la Caixa. Hoy ustedes tienen una de las redes de voluntariado corporativo con una profunda cobertura geográfica. ¿Cómo logran ustedes estar en cada rincón con su programa y cómo lo hacen para que la cercanía, la empatía, lo local siempre continúe ahí vigente y no perdamos como esa afinidad y ese ADN? Sí, gracias. De hecho, es un reto y es una pregunta que me hago casi cada día, ¿no? Bueno, primero de todo, gracias Juan Ángel por el día de hoy. La verdad que felicidades también porque nos sentimos parte de este éxito. Gracias Mar por acogernos en Fundación Repsol en estas instalaciones tan espectaculares y gracias a los presentes, entidades, empresas y voluntarios. La pregunta que me haces es relevante sobre todo porque es un programa voluntario de CaixaBank que nació en 2005, hace muchos años, y nació por iniciativa de los propios empleados. No es que CaixaBank haya creado un programa voluntario, sino que han sido los empleados pues en diferentes puntos de toda España que tuvieron la iniciativa de decir, queremos hacer voluntariado, ¿no? De una manera muy autónoma, Canarias, Galicia, Barcelona, Madrid, Sevilla, hasta 30 puntos de toda España. Y es un programa pues, que ha ido creciendo a lo largo de los años, ha crecido muchísimo hasta el punto que estamos cerca de los 25.000 voluntarios activos actualmente. Y es algo que hay que cuidar mucho, ¿no? Estamos en un momento en que este crecimiento, esta escala que realmente nos ha podido generar, lo que más nos ha ocupado es que esta escala no sustituya esa proximidad, sino poner al servicio, esa escala al servicio de la proximidad para que nos permita crecer de una manera sostenible. Y eso lo podemos hacer gracias a las diferentes delegaciones, a los delegados territoriales que lo impulsan. Aquí, por ejemplo, me acompaña Cristina Llanas, que es nuestra delegada en Madrid, igual que tenemos pues, 30 delegados por toda España, ¿no? Y no es fácil mantener esa esencia, ¿no? Es decir, entendemos que desde los diferentes 2 puntos de servicios centrales que tenemos en CaixaBank, Barcelona y Madrid, sí que podemos acompañar, podemos tener esa capacidad para dar ese servicio a que ese programa voluntario funcione, dando capacidad técnica, capacidad de comunicación, capacidad jurídica, de privacidad a todos los niveles, pero realmente todo eso es muy relevante, pero es insuficiente. O sea, lo que nos da realmente el tejido voluntariado es esas diferentes delegaciones que por suerte nacieron en 2005 y que seguimos conservando, diría que mimando, para que sigan funcionando, ¿no? Porque realmente es el delegado con su equipo. Actualmente estas 30 delegaciones impulsan un equipo de unas 300 personas que son los que dinamizan el voluntariado en toda España, decías, ¿no? En cada rinconcito, ¿no? Y son los que nos permiten pues, tener ese contacto con la entidad social de cada rincón de España, de cada rincón de las grandes ciudades, porque son realmente los delegados los que conocen la necesidad de la entidad social. Y son la persona que conocen de cada entidad social, de cada ayuntamiento, son la persona que recurre en las entidades sociales cuando necesitan algo, es nuestro delegado, de Almería, de Madrid, de Canarias, de Galicia, de donde sea. Y es realmente lo que intentamos cuidar, a pesar de ese crecimiento, como comentabas, Emilio, ¿no? Ese crecimiento tan relevante que tenemos, acompañado de nuestra presencia en negocio, que es indudable, intentamos acompañar para que sea sostenible. En ese sentido, pues esta escala pues, nos da esa capacidad de transformación, ¿no? Y lo que es la proximidad nos da la posibilidad de llegar a todo el mundo, ¿no? Es decir, es conjugar esas 2 variantes que realmente el nexo de unión son los delegados territoriales que nos permiten pues, jugar con esos 2 aspectos y aterrizar el programa voluntario de CaixaBank. Gracias. Inés, gracias. Oye, en Latinoamérica hemos tenido, pues obviamente, y especialmente en la ruralidad, una brecha importante en cuanto a la conectividad cuando hablamos de acercar herramientas y facilidades y voluntariado digital, ¿cierto? Ustedes son pioneros en este tema. ¿Cómo lo logran y qué has visto tú desde el programa de Telefónica que pudiéramos contrastar entre Europa, Latinoamérica y cómo lo llevan ustedes? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias Juan Ángel, Benedetta, todo el equipo por esta invitación y espectacular esta sede. Mar, gracias. Y bueno, os voy a explicar un poquito en qué momento estamos, que me ha recordado mucho de lo que ha contado Mar, que no son procesos largos, nosotros acabamos de empezar y desde hace muy poquitos meses estamos enfocados hay un cambio en nuestro modelo de voluntariado.
tanto en España como en Latinoamérica y en Europa, ¿no? En todos los países. Hicimos esa reflexión que a veces es tan necesaria, ¿no? Pararse y decir, estoy con la inercia, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde debe estar Fundación Telefónica? ¿Cuál es nuestro relacionamiento con el tercer sector, con las entidades sociales? ¿Qué esperan nuestros voluntarios de nosotros, ¿no? O sea, porque al final también esperan mucho más a veces de lo que podemos abarcar. Y en esa reflexión pusimos esas capacidades de los empleados al servicio de la sociedad. Nuestras capacidades en Latinoamérica y en España y en Europa son fundamentalmente tecnológicas, digitales. La mayoría de los empleados voluntarios son ingenieros o están en el ámbito de la ingeniería y, por tanto, en este momento que estamos viviendo, pues tienen muchísimo que aportar. Y realmente es un voluntariado diferencial, que es un poco ese giro que estamos dando. Tuvimos mucho miedo en las reflexiones iniciales, y os lo confieso ahora que nadie nos escucha, porque pensábamos que el voluntario lo que demandaba era otro tipo de voluntariado, ¿no? Ya si estás todo el día en el ordenador haciendo temas de ciberseguridad, ¿cómo vas a querer aportar tu granito de arena cuando sales de la oficina a seguir haciendo ciberseguridad? Hemos hecho y seguimos, esto es una carrera de fondo, explicando que esto genera mayor impacto, hay muchas personas que pueden hacer otro tipo de voluntariado, pero un voluntariado tan específico que realmente tiene un impacto tan importante en tantísimas personas, solo lo pueden hacer personas con esas capacidades. Entonces, gracias a eso y a trabajar mucho con ellos, todo el tema de comunicación y con los equipos, pues estamos virando hacia ese tipo de voluntariado de impacto que ahora luego también Ángel os va a contar. Y sobre todo priorizando en esa dispersión y esa necesidad de foco, también teníamos una dispersión muy amplia, ¿no? Entonces, estamos intentando poner foco en realmente este valor, ¿no? Y nuestros programas desde Fundación Telefónica, nosotros trabajamos en temas de educación, en temas de empleo, en temas de orientación y en temas de formación en competencias digitales, ¿no? En diferentes niveles. Y es ahí donde estamos poniendo el foco. ¿Lo demás es importante? Por supuesto que sí, pero hay muchísimas entidades sociales a las cuales también acompañamos que lo hacen muchísimo mejor que nosotros y generan muchísimo más impacto y les vamos a acompañar desde otro plano, pero nosotros estamos intentando tener foco. En Latinoamérica sabéis que hay una realidad un poquito diferente porque de Telefónica no tenemos la presencia que teníamos años atrás, pero bueno, tenemos Brasil, tenemos Venezuela, estamos en Reino Unido, Alemania y en España y lo que hacemos es pues, un puente, ¿no? Entre España como vínculo entre Europa y Latinoamérica, recogiendo todo lo que está pasando allí con el impacto que también tiene en Europa. Y bueno, un ejemplo muy claro es, que no quiero dejar de decirlo, porque tenemos una fundación telefónica en Venezuela y un negocio en Venezuela y cómo nos hemos movilizado a nivel compañía para acompañarles, ¿no? Desde el voluntariado y también, por supuesto, desde el acompañamiento con todos los recursos que tenemos. Gracias, Inés. Ahora de los voluntarios. Ahorita los más importantes, y ahorita decíamos aquí afuera que teníamos como un frito ahí, como unos nervios, con ganas de hablar, ya no. Bueno, José Manuel, Ángel, Cristina, ¿cuál ha sido como uno de esos cambios significativos que ustedes han visto en la compañía alrededor de ser voluntario? ¿Qué significa para ustedes eso? Bueno, pues, Cristina. venga. Fenomenal. Pues yo creo que el cambio más significativo ha sido que, como bien ha dicho Jordi, empezó nuestra asociación por esa necesidad de los empleados de hacer voluntariado. Entonces empezó siendo solo de empleados. Pero luego quisimos llevar a nuestras familias y a nuestros amigos y se abrió ahí. Y luego, claro, vimos lo que estábamos haciendo, ya nos hinchamos, empezamos a comunicar y se lo contamos a nuestros clientes. Y hace unos años ya abrimos el voluntariado a amigos, a familiares y a clientes, lo cual hace que el voluntariado nuestro sea muy diverso. Y yo creo que nuestro voluntariado, como en la sociedad, ¿no? La diversidad siempre es súper valiosa. Así que si alguien está buscando hacer voluntariado, ya sabéis que si no sois clientes, sois mis amigos. Gracias. José. Gracias a todos y a todas. Estoy encantado de estar aquí, que lo sepáis, ¿no? No se nota. Yo creo que
hemos pasado y estamos pasando y tenemos que seguir pasando de ayudar a generar capacidades. Y es que ayudar sigue siendo fundamental, eso está claro, pero cuando, por ejemplo, una entidad social mejora su gestión, por ejemplo, en el terreno de la eficiencia energética, vamos a liberar una serie de recursos que vamos a aprovechar en lo que realmente nos importa a todos, que son las personas. Creo firmemente que ahora mismo, en esta evolución del voluntariado, y que puede ser una de las claves de las que estamos hablando, el tema de pasar a trabajar orientados a resultados y a la mejora continua. Es decir, que todos los voluntarios tengamos una serie de objetivos que cumplir y que nos afanemos por conseguirlos. ¿Qué tal? Buenos días. Pues yo destacaría cómo hemos interiorizado y, en definitiva, cómo vivimos el voluntariado desde Telefónica. Y, sobre todo, cómo nos han empoderado para poder hacerlo realidad. O sea, yo creo que han conseguido canalizar un montón de propuestas de voluntariado en iniciativas muy concretas, entendiendo aquello en lo que realmente somos buenos y que aportamos valor a la sociedad, que en nuestro caso pues, es la tecnología y cómo damos esa capacidad de transformación a través de la digitalización. Y sobre todo que también han sabido adaptarse y entender nuestras modalidades de trabajo, ¿no? Al final tenemos muchas iniciativas en las que elegir, pero tenemos la opción de que sea 100% presencial, en remoto, en formato híbrido. Y al final eso nos ha permitido que seamos más voluntarios, que llega a más entidades interesadas y sobre todo con un propósito y un enfoque mucho más claro y con mucha más identidad. Gracias. José, voy a retomar ahí lo que tú decías ahorita y es, hoy el voluntariado no solamente dona el tiempo, sino que estamos justamente pasando a transferir conocimiento, a generar capacidades, a fortalecer habilidades y demás. Hoy el 34% de los programas se concentra en cómo generamos y transferimos conocimiento. Tenemos ahí aún un gap, una brecha importante donde podemos crecer en ese sentido. Y hablando de cómo generamos capacidades, ¿qué pasa en uno cuando entendemos que en el colegio aprendimos algo, en la universidad luego aprendimos más, luego en el trabajo seguimos aprendiendo, en la vida misma es una universidad donde constantemente estamos aprendiendo? ¿Qué pasa alrededor de la vida de un voluntario cuando entiende que toda esa construcción que viene jalonando se convierte en herramientas que posibilitan la transformación en otros? ¿Qué pasa en tu vida alrededor de esto? Yo creo que a lo largo de nuestra vida profesional estamos adquiriendo una serie de capacidades, ¿no? Una serie de competencias. En el terreno pues, de la gestión de personas, de la gestión de proyectos, de la planificación, del análisis de problemas, de todas estas cosas. El voluntariado te permite descubrir que esas competencias pueden tener una segunda vida en lo que estamos hablando. Entonces, se pueden convertir en unas herramientas de transformación social muy potente. Con frecuencia, cuando visito las entidades sociales, me encuentro con muchísima vocación y con muchísimo compromiso de ayudas a las personas, ¿no? No obstante, todos sabemos que muchas veces los recursos que tenemos pues, son limitados. Y ahí es donde una mirada doble, una mirada profesional y humana puede aportar valor, ¿no? Siempre me apunto mis reflexiones en papel. ¿Qué ocurre en estas situaciones? Pues que el conocimiento deja de quedarse en nuestro puesto de trabajo y pasa a revertir de alguna forma a la sociedad, ¿no? Pero es que además existe un camino de vuelta y es que mis vivencias y mis experiencias como voluntario van a enriquecer mi vida profesional. En muchas ocasiones, todos sabemos, los voluntarios, que nos tenemos que adaptar a nuevas situaciones, aprender, nos piden nuevas cosas las entidades sociales y ahí estamos, ¿no? Y eso me va a servir para mi vida profesional. Y para finalizar, pues decir que la transformación social no abarca solo... Hay 4 agentes muy importantes que están implicados, que son los voluntarios y las voluntarias, las entidades sociales,
las empresas y no me quiero olvidar tampoco de las administraciones públicas que pueden jugar un papel muy importante. Gracias, José. Ángel, ¿qué pasa ahí contigo? Pues fíjate, yo en el plano profesional creo que una de las cosas que más cambia es cómo te ven el resto de compañeros y los voluntarios con los que participas. O sea, al final entras en una rueda de conocimiento en la que bueno, llegas a compañeros que están en áreas muy lejanas de lo que tú estás metido en tu día a día y compartes un montón de experiencia, de conocimiento y te retroalimentas, ¿no?, de todo lo que ellos saben y es una manera de luego poder enseñarlo hacia afuera, ¿no? Y llegado en un momento profesional, en un punto de inflexión, muchas veces porque en nuestro programa de formación digital, ¿no?, nunca te habías parado a repensar conceptos muy básicos y solo lo haces cuando estás enseñando a los demás, ¿no? Luego hay otro punto que también creo que cambia y es bastante significativo y es cómo te vinculas con la empresa desde el voluntariado. Y al final, bueno, pues esto surge cuando hablas con tu núcleo más cercano de las actividades en las que participas y del apoyo que recibes desde tu empresa, ¿no? Y te das cuenta que hay muchas empresas donde estos programas pues, o no existen o están muy desdibujados, ¿no? Y entonces ahí es verdad que nace un sentimiento de orgullo, ¿no?, y de sacar pecho por la empresa en la que estás trabajando. Y luego en el plano personal sí que destacaría sobre todo, pues, y es un argumento quizás hasta un poco egoísta, porque yo me inicié en el voluntariado pues, para enfrentarme a un miedo que no sabía ni que tenía, y era que yo no sabía afrontar una situación cotidiana con una persona con parálisis cerebral. Y bueno, empezó porque mi vecina de toda la vida un día le dio un ictus y me di cuenta que cuando se estaba recuperando yo era incapaz de entablar una conversación con ella de más de 1 o 2 minutos, ¿no? O sea, al final era como no hables desde la pena, que no te note ningún gesto, no hables como si fuese una niña, ¿no? Y me di cuenta que tenía ahí un problema y que me generaba mucha frustración, ¿no? Hasta el punto de que si nos cruzábamos en el barrio incluso hasta me cambiaba de acera, ¿no? Y fíjate, con nuestro programa hemos pasado a dar formación a gente con parálisis cerebral. A mí, en el plano personal, no solo me ha permitido a combatir ese miedo, sino que me ha permitido disfrutar de lo que hago. Y eso me ha dado pie a dar, sinceramente, lo mejor de mí, no solo al programa, ¿no?, y dejar mi esencia y mi huella en las personas a las que llegamos. Y sin duda, vamos, en el plano personal es una de las cosas que más valoro del programa de voluntariado. Genial, qué bonita esa historia. Muchas gracias por compartirla y por tener aquí un espacio seguro para hacerlo. Vamos a ver ahora un video de Telefónica y su voluntariado. Compromiso social va intrínseco en el ADN de Telefónica y este día, que llevamos ya más de 20 ediciones celebrándolo, es muestra de ese compromiso, pero no se centra en una acción de un día, sino de un sentimiento y un valor constante en nuestra forma de actuar. Tenemos una aproximación al voluntariado partiendo del beneficiario. Hemos construido una cartera de programas entendiendo el momento vital de cada uno de nuestros beneficiarios y las necesidades que pueden tener. Así, con niños y niñas nos centramos en impulsar vocaciones STEM, fomentar gaming seguro, pensamiento crítico. Para los jóvenes fomentamos la empleabilidad y la capacitación digital para su acceso al mercado laboral. Y para los mayores desarrollamos programas para que la tecnología no sea una barrera y un elemento de exclusión, sino una palanca de integración. Hacer el bien es bueno, pero si hacemos el bien haciendo lo que mejor sabemos hacer, mayor será nuestro impacto. Y es por eso por lo que apostamos por el voluntariado tecnológico, poner nuestras capacidades al servicio de los demás. Muchas gracias. Creo que todos hemos quedado muy conmovidos con la historia de Ángel. Muchas gracias, de verdad. Y hoy
resaltamos además, como lo veíamos ahí en el video y como lo cuentan también los relatos y los testimonios de nuestros voluntarios, es que las compañías hoy y las empresas también utilizan nuestros programas de voluntariado para atraer un mejor talento. Y eso lo podemos visibilizar y lo vemos muy bien marcado el día de hoy con la muestra de los que nos acompañan hoy en el escenario. Para seguir hablando de cómo evoluciona justamente nuestros programas de voluntariado hoy, hace muchos años, yo vengo trabajando en voluntariado alrededor de hace unos 15 años. En ese momento no habían muchos referentes, no habían muchas herramientas, no había muchos contenidos donde pudiera uno formarse, donde uno pudiera como aprender cómo liderar y cómo llevar un programa de voluntariado. Y ese es justamente hoy uno de los retos que seguimos teniendo. En Voluntario, pues afortunadamente tenemos muchos espacios donde formamos, donde llevamos información, donde generamos contenidos, donde ayudamos a que justamente un espacio como este desde el Congreso nos permita evolucionar como comunidad. Y hoy tenemos en Cristina, con la fortuna de tenerla acá, tú que eres una gran jugadora, una jugadora muy importante en la Caixa. ¿Qué hace uno cuando pasa o quiere pasar de ser no solamente voluntaria, sino que ya quiere formalizarlo, llevarlo a un siguiente nivel? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se experimenta? ¿Qué herramientas tiene uno? ¿Qué recursos recurre uno dentro de la compañía por fuera para justamente ir profesionalizando esa gestión? Y hoy lo haces como delegada, como lo denominan ustedes, nosotros embajadores o influenciadores dentro de la compañía. ¿Cómo se genera eso? ¿Cómo generamos ese conocimiento que permita traccionar de una mejor manera y más formal los programas? Pues además te voy a hacer una confesión ahora que no nos oye Jordi. Yo cuando empecé a hacer voluntariado, yo iba a las actividades de voluntariado, pero yo decía, ¿la camiseta? ¿Para qué? Si yo vengo a hacer mi voluntariado como Cristina, ¿la foto? ¿Y por qué me tengo que poner una foto? Y ahora miran las que me liáis. ¿Y cómo cambió eso? Pues porque yo iba al voluntariado y yo hablo mucho con la gente, entonces hablaba con el compañero de al lado que estaba haciendo su voluntariado y me contaba lo que hacía y sus habilidades y yo me quedaba admirada y luego empezaba a hablar con entidades, que por aquí hay muchas entidades amigas, que me contaban sus proyectos y yo seguía impresionadísima y me decían que tenían necesidades y entonces mi cabeza hacía, ostras, pero si esto que necesitan aquí, este voluntario que hace esto tan potente, les ponía en contacto y salían cosas preciosas y se cambiaban vidas. Mira, ahora estoy viendo por ahí a José, que una vez me dijo, tengo un chaval, un menor extranjero no acompañado, que tiene una habilidad para el dibujo espectacular y necesito una voluntaria, un voluntario que le enseñe a dibujar en tableta. Y dije, ostras, pues Esther, que es una artista. Y les puse en contacto. Y ahora no solo le ha enseñado a dibujar en tableta, sino que también han hecho una exposición conjunta y ahora es casi como su hermana y es red. Entonces, tú ves esas cosas y dices, y el valor exponencial que tiene el que tú estés coordinando, porque al final tienes una capacidad de escucha. Me gusta la gente, me gusta lo que me contáis. Y la gente, no sé por qué, me sigue, no lo sé, pero les consigo liar. Me dicen, es que me has liado otra vez, me has liado. El otro día Esther le decía, pero es que a ti te gusta que te líe. Y dijo, sí, porque me llevas a sitios espectaculares. Entonces, tú te das cuenta de que estás llevando a personas maravillosas a sitios espectaculares y que esas personas maravillosas en sitios espectaculares cambian vidas. Dices, pues ¿cómo no me voy a poner a coordinar? ¿Cómo no me voy a poner la camiseta cuando sigo con tus símiles, ¿no? Ahora que estamos en el Mundial, ¿cómo no me voy a poner la camiseta de esta selección? Que además tenemos hasta la estrella, ¿verdad? Que nos apoya y nos impulsa, nos da recursos, nos mima, que es verdad que nos miman un montón. Y este valor exponencial que tenemos, porque al final ya no soy yo como delegada. Es que al final todos esos voluntarios, que también creo que alguno venía hoy, a los que les has acompañado y has dado en el clavo para que acompañen a una asociación y cambien vidas, ellos también lo hacen. Y entonces al final vamos creciendo y vamos cambiando no la vida de Modu, sino la vida de infinidad
de usuarios de distintas asociaciones. Y no sé si te contesta. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Mar, ¿cómo logra uno que una compañía de este tamaño, con una cantidad de empleados como la que tiene esta compañía, cómo logra uno para que su programa de voluntariado realmente se convierta en algo cultural dentro de la organización, que parezca que tenga un crecimiento orgánico, tranquilo, armónico con el crecimiento de la compañía y que, como tú decías, esté acompañado justamente del crecimiento y de la sostenibilidad, apuntándole al core del negocio? ¿Cómo se logra eso, que la cultura misma de la compañía vaya absorbiendo esa permeabilidad que queremos transmitirle desde el voluntariado? Pues se logra, en primer lugar, alineando los valores que tiene la compañía a los valores que trasladas en tu acción de voluntariado, ¿no? Y eso te permite, como profesional y como persona, porque al final somos lo mismo, ¿no?, el poder vivir de una manera coherente, ¿no?, tus valores profesionales con los valores cuando te pones al servicio de los demás, ¿no? Y yo creo que eso es lo primero. Quiero destacar también que lo que lo permite es el tener esa estrategia alineada, ¿no?, de voluntariado, alineada a la estrategia de la compañía. Lo permite también el tener un equipazo de verdad que quiero nombrar a las personas de mi equipo, que normalmente no lo hago, pero en esta ocasión sí quiero hacerlo porque sí que ha sido gracias a su manera de hacer. Hoy no está Pilar Pellés, que está porque ha tenido un esguince y no puede estar aquí físicamente, pero es gracias a Pilar, gracias a Laura, gracias a Vero, gracias a Cristina, gracias al equipo de Cristina, de Lourdes, de Geray. Bueno, pues al final a todas y cada una de las personas que entienden la realidad en la que tenemos que dar una respuesta, porque estamos al servicio de dónde está la necesidad, cómo conectamos, ¿no?, ese proyecto de transformación social alineado a la transición energética, y cómo, bueno, pues se pone en marcha de una manera especial en la que nosotros llevamos ya más de 27.700 acciones de voluntariado en las que lo que hemos hecho ha sido entender qué necesidades hay, qué personas, qué capacidades y qué oportunidades puede haber, y cómo generar esa oportunidad para cada una de las personas en el tiempo que necesitan o que pueden ofrecer, desde la realidad en la que están. Nosotros estamos en más de 23 países. ¿Cómo podemos dar esa respuesta en cada uno de los lugares? ¿Qué necesidades hay en las comunidades donde actuamos y donde establecemos un plan de acción muy claro? O sea, sí que es verdad que trabajamos con proyectos y con planes que permiten de esa manera alinear la acción de la compañía a la acción a la necesidad y a la propuesta de valor desde las personas, que son al final las personas voluntarias las que hacen posible esa transformación, esa realidad, ese acompañamiento, esa ayuda, ¿no? También me gustaría destacar que cuando generamos esta manera de hacer, de alineamiento, lo que revierte es en ese orgullo de pertenencia que tenemos todos al final como empleados y como voluntarios. Cuando hacemos un voluntariado tenemos la oportunidad de estar con otras personas que quizá en una organización tan grande como esta, pues quizá si no fuera por el voluntariado no habrías tenido la oportunidad de encontrarte, de descubrirte y de que juntos, como contabas tú, de repente podemos hacer algo diferente por otra persona, por otra entidad y transformar una realidad, ¿no? Entonces, genera esa oportunidad de conectar, de generar alianzas, porque para nosotros, y tenemos muy claro, o sea, solo nosotros no hacemos nada. O sea, como equipo, al final necesitamos de otros. Tenemos unas grandes alianzas con las entidades sociales con las que colaboramos, que no quiero nombrar a una, porque si nombro a una no nombro a las demás. Y en realidad, pues con todas las entidades sociales con las que nos sentimos parte de un proyecto común. O sea, eso también ha sido un cambio en nuestra manera de hacer. No es tu proyecto, sino es cómo juntos podemos lograr transformar esa necesidad que tenéis hoy en una oportunidad, en un cambio y en una manera mejor que cambia la calidad de vida de las personas con las que estáis actuando, ¿no? Para las que estáis trabajando, para las que establecéis esa manera diferente de hacer.
Así que esa es la manera en la que estamos y me siento muy orgullosa pues porque realmente es muchas veces el voluntariado, ¿no? Es tener pasión. Pasión por lo que entiendes, pasión por lo que haces y vivirlo, ¿no? Y dar la oportunidad, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Con nuestra mejor intención, pero también con nuestra mejor formación. Tratamos también de que los voluntarios reciban formación para hacerlo de la mejor manera posible. Tratamos también de llevar a las entidades la formación que se necesite para poder avanzar juntos. Y bueno, pues como decía al principio, pues eso es lo que ese compromiso y esa mejor manera de hacer es lo que nos va a permitir transformar y mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan. Gracias, Mar. Jordi, en Caixa, ¿qué hacemos para que la cultura también esté ahí muy permeada por el voluntariado? Bueno, nosotros antes hablaba que somos 25.000 voluntarios activos. De estos 25.000, alrededor de 20.000 son empleados del grupo, ¿no? Es decir, como comentaba Cristina, es un programa abierto a todo el mundo. Hay mucho ex empleado también, afortunadamente, pero de estos 25.000, 20.000 son empleados. Parece una cifra muy relevante, pero si tenemos en cuenta que en el grupo somos 47.000, para mí es una cifra pues, que podría ser mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿qué intentamos hacer por parte de voluntariado? Pues intentar que lo prueben. Los que no han probado, que lo prueben, y lo hacemos mediante diferentes palancas. Es decir, no se trata de que vengan a hacer un día voluntariado y hagan su check, ¿no? Y incluso que se interprete como algo corporativo, sino que se entienda como algo de que lo hago porque me apetezca, ¿no? Entonces, utilizamos básicamente 3 palancas a nivel de voluntariado CaixaBank para que lo prueben. Y estas 3 palancas las resumo muy rápidamente. Una es el mes social. Durante el mes de mayo, cada año, aprovechamos que el mes de mayo es un buen mes a nivel de clima, a nivel de negocio también nos encaja, hay que ponerlo fácil, sí que es cierto. Y lo que intentamos hacer es crear una oferta muy, muy potente de voluntariado para dar la oportunidad de que los empleados lo prueben, ¿no? Tenemos la suerte de tener relación con muchísimas entidades sociales, a nivel de banco, pues más de 20.000. Y eso nos da una capacidad de generar una oferta muy relevante que canalizamos a través de nuestro portal, que dinamizamos vía web y vía app. Lo ponemos fácil para que sea muy fácil inscribirse en una actividad, participar. Y es un mes en el que generamos muchísima oferta. Solo os digo que de los 25.000 voluntarios, 18.000, más allá de que puedan repetir durante el año, 18.000 participan durante el mes de mayo. Y el 30% de ellos repiten durante el mes de mayo. O sea, que realmente da la sensación de que gusta, ¿no? Este mes social nos sirve, como comentaba, de palanca para que prueben y para que vuelvan. O sea, pues lo ponemos fácil, incluso procuramos ponerlo fácil para que prueben ese voluntariado, incluso prueben otros tipos de voluntariado porque tenemos una oferta pues muy amplia, como comentaban los compañeros, ¿no? Otras palancas que utilizamos, básicamente 2. Por otra parte, lo que hemos hecho es reconducir los team buildings que se hacen a nivel de equipos, los hemos reconducido a social team buildings. Es decir, ahora cuando se hace un team building a nivel de CaixaBank, lo que hacemos es convertirlo en un team building social. Ha tenido un crecimiento espectacular. O sea, realmente ya nadie hace un team building, todo el mundo hace social team buildings. Lo ponemos muy fácil también, se trata de ponerlo fácil, se trata de que los equipos tengan una experiencia lúdica, pero más con un aspecto social, y esto está haciendo acercar a los equipos y a los directivos de la entidad a esos social team buildings. De hecho, desde el propio comité de dirección que participa habitualmente en diferentes social team buildings, que ya realmente pues da ejemplo, ¿no? de que todo el mundo puede participar, siempre encontramos un hueco en nuestra agenda. Y luego, como tercera palanca, tenemos un programa que realmente es maravilloso, que le llamamos el Proyecto de Todos. Es un programa que justo estamos ahora en la 6ª edición, en que damos la oportunidad a los empleados de presentar un proyecto de una entidad social con la que colaboran habitualmente como voluntarios, para que esa entidad social con la que fomentamos participar en voluntariado también reciban una protección económica para que puedan seguir desarrollando sus proyectos. Estas 3 palancas, yo para mí lo llamo palancas porque realmente no es el fin, sino que es la herramienta con la cual intentamos impulsar ese voluntariado y que sea recurrente durante el año, porque realmente la persiana la tenemos abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. Pues vamos a ver el video de la Caixa.
Gracias. Bueno, vamos, ya casi se nos va cerrando. Ya Benedetta y Marina deben estar por ahí haciendo ojitos de qué hubo, cómo vamos con el tiempo. Para ir cerrando y darle otro ratico a nuestros voluntarios. Si tuvieran que rescatar una competencia o una habilidad que solo desde el voluntariado pudiéramos rescatar, cómo la fortalecemos mucho más que cualquier otro programa corporativo, ¿cuál sería esa competencia que ustedes dicen, esta es? Pues fíjate, yo creo que la capacidad de retarte, el escuchar, el tener empatía, el entender lo que se necesita y sobre todo tener la capacidad de cambiarlo rápidamente, adaptarte ágilmente a lo que te están pidiendo, ¿no? Y que al final es lo que genera impacto y acaba transformando vidas. Yo creo que al final eso genera un vínculo que hace que te sientas muchísimo más comprometido, que salgas de tu zona de confort, que cumplas objetivos que te habías marcado y en definitiva que sea una situación, un programa de voluntariado que incluso hasta diría que es adictivo, ¿no? Por lo que te enriquece también, no solo como profesional, sino también como persona. Que este sitio para ver los vídeos, que hay que verlos, son emotivos, pero es el peor, ¿eh? Bueno, yo coincidiendo también con Ángel, si tuviera que escoger una competencia, me quedaría con la empatía, muy vinculada a lo que comentaba él también, la escucha activa. El voluntariado te enseña, entre muchas cosas, que antes de ayudar hay que entender y escuchar para saber la realidad de las entidades sociales a las que intentamos ayudar. En el caso de los estudios de eficiencia energética que hacemos desde Fundación Social y que aquí hay un montón de entidades amigas, con lo cual, al final, lo que os decía antes, ahorrando dinero nos va a permitir pues, utilizarlo en lo que nos importa. Yo lo que siempre recomiendo, y siempre que sea posible, evidentemente, pues es una visita presencial, ¿no? Evidentemente, porque últimamente la digitalización y tal, hacemos todo a distancia y Teams y de todo, ¿no? Pero cuando haces una visita presencial y más allá de informes formales y de reuniones, como os decía, por Teams, te paras, haces una paradita, una paradiña, que decimos en Galicia, y te paras a tomar un café con las personas que trabajan en las organizaciones, pues nos damos cuenta de que vamos a aprender un montón de cosas que no estaban en el tintero, lo que le podemos llamar el conocimiento informal. Con ese conocimiento informal y el conocimiento formal, que ya lo sabemos, ¿no? Pues nos llega el momento de preguntarnos, yo siempre me pregunto, ¿qué puedo aportar yo a estas entidades sociales para ser útil, para dar una ayuda útil y sostenible? Y lo de sostenible es muy importante porque recordemos que estamos hablando de voluntarios y normalmente la experiencia me dice que es fácil, entre comillas, entenderme, arrancar un proyecto con mucha ilusión, pero llegar hasta su final, hasta cumplir lo que tenemos marcado, pues a veces se hace complicado y duro. Gracias, José. Un poco repetitiva, pero es que al final te das cuenta de que si no estás en voluntariado te acabas moviendo con gente con problemáticas similares a las tuyas y cuando llegas al voluntariado escuchas con empatía y dejas de mirarte el ombligo y se derrumban un montón de prejuicios y te pones en el lugar del otro y de verdad entiendes. Y eso luego en tu trabajo te ayuda muchísimo, porque siendo todos parecidos, cada uno tenemos nuestras cosas. Entonces, pues eso, la empatía, también mucho la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación que viene de la escucha activa. Pero me quedaría con estas y creo que son las más importantes porque coincidimos todos. Quedaron ahí la tarea. Bueno, seguimos hablando de tiempo. Se nos acerca el 2030. Viene una evaluación que todos deberíamos pasar por ahí por entender de cara
a estos años que hemos venido hablando y hablando y hablando de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de cómo lo logramos, de los retos que tenemos como humanidad, de los retos que acompañamos desde las empresas, desde los gobiernos, desde la sociedad y demás. Inés, desde Telefónica, desde tu programa de voluntariado corporativo, estamos hoy situados en el 2030. ¿Qué es un infaltable en este momento para un programa de voluntariado de cara a ese post-2030 y a lo que posiblemente nos queden como retos aún para poder continuar trabajándolos? Qué buena pregunta, y 2030 parece que está muy lejos, pero está aquí a la vuelta de la esquina. Pero bueno, vamos a tratar de imaginarnos el futuro, ¿no? Para nosotros, evidentemente, y para todos vosotros, estamos con la inteligencia artificial y todas las tecnologías y todas las reflexiones en torno a cómo si nos van a sustituir en el trabajo, si piensan por nosotros y deciden por nosotros, todo este tipo de cosas que nos ocupan y nos preocupan, y que abrimos cada día nuestro teléfono y hay 5 o 6 noticias vinculadas con la IA, y algunas positivas, negativas. O sea, estamos en ese mundo que 2030 a saber, ¿no? Pero lo que está claro que no va a cambiar, o desde mi punto de vista no va a cambiar la parte de voluntariado desde la empresa, son 3 cosas, me atrevería. Una es el propósito. O sea, eso con tecnología en positivo o neutra o como venga, vamos a seguir manteniendo ese propósito de transformar la vida de las personas y mejorar la sociedad, en nuestro caso a través de la tecnología, pero ese propósito no va a cambiar. Las personas, los voluntarios, los beneficiarios, las entidades sociales, creo que eso tampoco va a cambiar. O sea, vamos a seguir estando de persona a persona, no de máquina a persona, o sea, que esa parte tampoco. Y esto ya es un deseo, sería la tercera, el compromiso. Yo creo que cuando hablamos internamente en los equipos, seguro que os pasa a vosotros, todos nos sentimos muy afortunados de trabajar en nuestras empresas, nos sentimos privilegiados. Y encima tenemos como todas las facilidades para poder acercarnos a los demás. Entonces, ese compromiso que no sea de un día, sino que sea un acompañamiento mucho más estable, mucho más sólido, que realmente cambie nuestras vidas, con todas las que estáis diciendo de esos valores, ¿no? Y esas habilidades. Y me quedo con eso, con las personas, con el propósito y con el compromiso, que sea cada vez mayor, por no ampliar la brecha, sino todo lo contrario. Gracias. Jordi. Bueno, reitero las palabras de Inés, pero realmente, para no repetirme, pues haría referencia sobre todo a las alianzas, ¿no? Es decir, 2030, más allá de una serie de objetivos que podamos tener, creo que también es un poco el motivo por el cual estamos hoy aquí, es trabajar con alianzas, ¿no? Sin ir más lejos y más allá de todas las personas aquí presentes, aquí tenemos una muestra de expertos en tecnología, expertos en energía, tan necesaria conocer su uso para la sostenibilidad, y nosotros que estamos muy cerca también de las entidades sociales por nuestra historia y nuestra esencia, ¿no? Creo que las alianzas también nos permitirán llegar más lejos a ese 2030, que no está muy lejos, pero seguro que juntos, y aquí un claro ejemplo que podemos llegar mucho más lejos, y seguro que sumamos más que por separado. Gracias, Jordi. Mar. Pues estoy de acuerdo, ¿no? El propósito, las personas, pero si tengo un deseo, para mí sería que fuéramos capaces de dar respuesta más rápido a las necesidades que hay, ¿no? O sea, a mí me encantaría tener que fuera esas alianzas nos permitieran como dar una respuesta mucho más rápida a las realidades a las que tenemos que dar una respuesta, un servicio, ¿no? Una atención. Y bueno, mi sueño estaría ahí, ¿no? Que la acción que emprendemos como voluntarios, las necesidades que surgen, pues como ha ocurrido, ¿no? Ahora en Venezuela, ¿no? Y pues ahora todo el cambio climático que está ocurriendo, toda la situación de refugiados climáticos, va a haber una cantidad de situaciones que vamos a tener que afrontar en los próximos, ¿no? En el año 2030 y siguientes, que muchas están por venir también. O sea, son realidades que se van a ir sumando y que ahora mismo tampoco tenemos como esa conciencia de la necesidad de la respuesta que vamos a tener que dar, ¿no? Entonces sí que me encantaría que tuviéramos esa capacidad de entender, de unir esfuerzos e ir más rápido para que la respuesta sea, bueno, pues rápida, y las personas que están necesitando de esa respuesta pues lleguen a tener una vida mejor cuanto antes. Muchas gracias, Mar.
Bueno, pues vamos llegando a nuestro cierre. Hoy creo que dejamos un mensaje muy claro y es: el voluntariado ya no es solamente una forma de ayudar, y rescato aquí que ya es una forma de cómo conectamos el talento, el propósito, cómo impactamos de una manera mucho más innovadora, ojalá fuera mucho más ágil y mucho más efectiva cuando lo necesitamos. Vemos cómo la tecnología nos ayuda a cerrar ciertas brechas que tenemos para que entre todos podamos jalonar unas respuestas a las problemáticas que tenemos de una manera más eficiente. Vemos cómo la transferencia del conocimiento fortalece las organizaciones sociales, que también es donde vemos una gran necesidad para que haya una mejor comprensión de cuáles son esas necesidades y ellos tengan muchas más herramientas y recursos para ayudar a apalancar esas respuestas. Entendemos también cómo necesitamos, a través del voluntariado, formar unos líderes mucho más humanos, mucho más empáticos, más solidarios, que eso genere unas respuestas mucho más cercanas, obviamente. Y, como lo decía Jordi, que las alianzas florezcan y permitan unos mejores resultados. Creo que cuando desdibujamos los egos empresariales y demás y permitimos que sea el propósito que nos conecta a todos de manera colectiva, pues encontramos una mejor solución, vamos un poco más allá y logramos entender que aquí al final del día todos somos uno solo, ¿cierto? Entonces, les agradezco porque he aprendido un montón de todos ustedes hoy. Me llevo un mensaje muy importante, y es que además esas fronteras geográficas que a veces nos hemos trazado cada vez son menos evidentes por dos razones. Por una, porque compartimos en gran parte muchas problemáticas, pero lo más importante es que tenemos la voluntad y tenemos la determinación para trabajarlas, ¿cierto? Entonces, pues muchas gracias a ustedes por escucharnos, a ustedes por acompañarnos, porque aprendí mucho de ustedes el día de hoy, y continuamos. Me quedó un minuto.